Bien, estamos en estos momentos en la Sala Grau del Congreso de la República, en la primera sesión ordinaria de la Comisión de Defensa, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que preside el congresista Javier Velázquez Quesquén. Con el quórum reglamentario, en estos momentos está haciendo uso de la palabra el congresista Octavio Salazar. Previamente se dio cuenta de los 11 proyectos de ley que han llegado al despacho de la presidencia de la Comisión de Defensa. Hay que indicar que para esta primera sesión ordinaria ha sido invitado el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, quien ya se encuentra en la sala de embajadores. El premier Fernando Zavala, hay que indicar, él va a informar respecto a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley de los proyectos de ley, así como las propuestas para modificar la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo 1133, decreto legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial. Así que en unos momentos va a ser su ingreso el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Defensa, Javier Velázquez Quesquén, y también a la congresista Lourdes Alcorta, antes de dar cuenta de la orden del día. En Ayacucho hay un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso mezclado con narcotráfico. 40 familias han estado encerradas en sus casas durante casi 3 días sin poder salir por este enfrentamiento tan brutal que ha habido entre las Fuerzas Armadas y estos grupos narcoterroristas. No tenemos mayor información, pero también fallecieron ahí. Es una zona, la selva de Dai es una zona como Vietnam, es una zona que los terroristas conocen perfectamente bien y son gente que vive en la zona, pero además de vivir en la zona, presidente, es gente que tiene una vida dual. Son narcotraficantes, son narcoterroristas, pero al mismo tiempo tienen su casa, tienen su cacería, tienen de todo. Y ahí ha muerto el sargento del ejército peruano, Dexter Flores Pérez, suboficial del ejército peruano, y también el señor Hugo Andori Copaquira. Los dos muchachos han sido asesinados en esta confrontación de Sendero Luminoso con narcotráfico en la selva del Braen, y alguien nos tiene que explicar qué es lo que está pasando. Tanto las Fuerzas Armadas, que son las fuerzas combinadas que ahora van al Braen, Fuerzas Armadas con Policía Nacional, pero alguien tiene que explicarnos qué está sucediendo, esa confrontación, este enfrentamiento. Y no puede ser que hayan 40 familias de la zona, no puedan salir de su casa ni a sacar agua, aterrados porque el enfrentamiento es a 150 metros de distancia. Eso nos tienen que informar, presidente. Tenemos que proteger a la zona para que no se repita que se encuentran entre el narcoterrorismo y las Fuerzas Armadas en el medio de la población, que se muere de miedo y está con los dos lados, por esa situación de que nada pasa acá en Lima y nadie toma decisiones acá en Lima. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Yica. Señor presidente, quiero informar que es agenda pendiente de esta comisión abordar los temas referidos a la prevención y atención de los frentes de desastres naturales. Por eso quiero advertir, señor presidente, que me causa mucha preocupación el tema de que el día 4 de mayo renunció el presidente de INDECI y dejó encargado a la Secretaría de la misma dependencia. Sin embargo, han pasado 3 meses y hasta ahora no se nombra el director general de INDECI. Me olvidé, presidente, es importante, presidente, llevar a cabo cada 3 meses la reunión con las personas vinculadas al tema de desastres naturales. El congresista llega, me ha hecho acordar, cada 3 meses tienen que estar invitadas estas personas para saber cuál es el protocolo, cuál es la cadena de mando, cuáles son las circunstancias. Ayer ha habido un temblor bien fuerte y si en este país pasa algo, y no hablo de desastres como el caso que el Mantaro se va a rebalsar o el Amazonas o la sequía del Niño Costero, no hablo de eso, hablo de si hay un terremoto en este momento en Lima, ¿qué sucede? ¿Cuál es la cadena de mando? ¿Cuál es el protocolo? Y si hay un tsunami, ¿qué pasa? Solamente invitadas las cabezas. Y de la misma forma le agradecería guardar también el comportamiento que hemos tenido, invitar a la alta dirección de lo que es la seguridad ciudadana. Desde el presidente de la Corte Suprema, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el director de la Policía, todas las personas involucradas. Ya hay una relación, hay un protocolo de eso, presidente. Sugeriría comenzar por la urgencia que hay con el tema de los terremotos. Gracias, presidente. Perdón, colegas, quiero merecerles con el mayor respeto. Estamos en la etapa de informes. Por excepción, permito que se haga debates en la etapa de informes. Vamos a ir a la orden del día. Por lo siguiente, vean en la agenda, y hemos invitado al primer ministro por acuerdo de nosotros. El primer ministro está hace 30 minutos esperando ser atendido. Y segundo es que
En el plan de trabajo vamos a incorporar estas valiosas opiniones que se han dado. Yo les pediría que respetemos el orden de la sesión. Informes, pedidos, pasamos a la orden del día y les agradecería algo adicional. El primer ministro viene a hacer una exposición muy breve de unas observaciones a una autógrafa de ley y de un proyecto que el Ejecutivo ha planteado. Le hacemos las preguntas respectivas y luego me gustaría que se quedaran justamente para tratar estos temas que ha planteado la congresista con respecto a lo que está pasando en la zona alta de Huanta, en Yochegua, y también ver el tema de la seguridad de los conflictos. Congresista, por favor, Yica, continúe. Bueno, hay varios informes, pero voy a culminar, señor presidente, para tratar de recibir al presidente, pero es bueno tener en cuenta que en la sesión anterior, señor presidente, citamos por unanimidad al invitar al Premier para que exponga su proyecto de ley que presentó y que fue motivo, de la suspensión de insistencia el 28 de junio. Pero la citación es exclusivamente para que él exponga su proyecto de ley, no para que realice observaciones al proyecto de ley ya presentado por insistencia. Gracias, señor presidente. Bien, si no hubiera otro informe, pasamos a la etapa pedidos. Si no hubiera algún pedido, pasamos a la orden del día. Congresista Villavicencio, con mucho... Presidente, buenas tardes, muy breve. Como pedido, la ley establece, la ley 29.006, si pudieran tomar nota los asesores, la ley 29.006 establece, es la ley que autoriza la disposición de inmuebles del sector defensa. El artículo sexto indica que el Ministerio de Defensa deberá informar trimestralmente bajo responsabilidad a las comisiones de presupuesto y cuenta general de la República y de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo, Lucha contra las Drogas del Congreso de la República sobre la aplicación de la presente ley. Quisiera, señor presidente, por su intermedio, que se nos dé cuenta si se ha estado cumpliendo con esta información que se debe hacer trimestralmente a esta Comisión de Defensa de parte del Ministerio respectivo, Ministerio de Defensa, con sobre mucho la gusto, congresista disposición Castro, de inmuebles de este sector, ¿no? Muchas gracias. Se le hará llegar esa información. También dejamos constancia de la presencia del congresista Marco Castro. Colegas, permítame pedir por esta vez disculpas de alterar la orden del día porque hemos invitado al primer ministro, está hace 30 minutos. Tengo entendido que están resolviendo el tema de la huelga magisterial y yo les pediría que podamos dar paso a su presentación y luego continuamos con la agenda ordinaria. Si no hubiera alguna observación, suspendo brevemente la sesión para permitir la presencia del primer ministro. Bien, en estos momentos se suspende brevemente la primera sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Congreso que preside el congresista Javier Velázquez Quesquén. En estos momentos se está invitando al presidente del Consejo de Ministros y titular de Economía, Fernando Zavala, para que haga su ingreso a la sala Grau del Congreso de la República. Como lo ha dicho el congresista Javier Velázquez Quesquén, el Premier se encuentra hace ya más de 30 minutos en la sala de embajadores. Como lo hemos indicado, el Premier tiene que explicar el proyecto de ley que ha presentado luego de que observara el proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República, el proyecto de ley 699-2016, ¿no? 776-2016 y 1300-2016, así como las propuestas para modificar la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1133, Decreto Legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar policial. Recordemos que el Congreso ha aprobado un proyecto de ley en ese sentido, el Ejecutivo lo observó, nuevamente la Comisión de Defensa insistió con la iniciativa, pero la PCM ha enviado un proyecto de ley. Es por ese motivo que en estos momentos el presidente del Consejo de Ministros, que ya ha hecho su ingreso aquí a la sala Grau y está saludando a los integrantes de la Comisión de Defensa, va a explicar los alcances del proyecto de ley del Ejecutivo. En estos momentos conversa con la congresista Luz Salgado, ¿no? Y procede a saludar también al parlamentario Juan Carlos del Águila. Y en estos momentos también vemos que se acerca a los demás congresistas, Gino Costa, Octavio Salazar, ¿no? Antes de empezar la exposición del proyecto de ley del Ejecutivo, ¿no? Ya saludo a Mercedes Arauz, al congresista Jorge Castro y procede
a sentarse para dar las explicaciones. Escuchemos Gracias, reanudamos la a Javier sesión, Velázquez dando la Quesqué. bienvenida al señor Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, quien se le ha invitado para que pueda exponer sobre los alcances del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y también sobre las observaciones que tiene con respecto a las autógrafas de ley de los proyectos 699-2016, 776-2016 y 1300-2016. Doy el uso de la palabra al primer ministro Fernando Zavala para que pueda exponer. Gracias, presidente. Señores congresistas, primero que nada, gracias por la invitación y la oportunidad de poder venir a hablar de estos temas tan importantes para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Quiero también agradecer la oportunidad que se dio de poder venir a presentar este proyecto de ley, dado que existe también una autógrafa que está en el Pleno del Congreso. Desde fines de la legislatura anterior hice estas coordinaciones y qué bueno que se pueda plasmar en esta, quizás la primera semana de instalación de esta comisión. Hoy día voy a hablar de algunos temas. Primero, comentar lo que a nosotros nos preocupa de la autógrafa de ley. Dos, creo que también es importante entender por qué se genera esa autógrafa de ley, es decir, los errores que se cometieron en una ley anterior, del gobierno anterior. Y tercero, hablar de lo que se refiere a la propuesta del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, el problema que genera la ley, la autógrafa y la solución desde el punto de vista del Ejecutivo. Agradecer también a la Presidenta del Congreso que me permitió, digamos, tener la oportunidad de venir expresidenta del Congreso, la oportunidad de venir a sustentar este proyecto de ley que coordinamos en la legislatura anterior. Siguiente. Entonces, los antecedentes, eso es bien importante. Entonces, aquí hay dos mundos. Antes del decreto legislativo 1132, que se da en el gobierno anterior, donde se comienzan a crear las distorsiones. Y es aquí donde vemos en las barras de color más claro lo que era antes y luego de la dación del decreto legislativo 1132. Se ve que en la mayoría de los casos hay una mejora en las pensiones aquí estamos hablando, por ejemplo, de oficiales, antes y después de la reforma, y en la siguiente diapositiva vemos a nivel de suboficiales. Entonces vemos como en todos los casos realmente existe una mejora. Sin embargo, se da una problemática, y es una problemática en un grupo acotado de los pensionistas. Entonces, en promedio, los pensionistas, antes y después de la dación del decreto legislativo 1132, tienen pensiones similares. Sin embargo, algunos grupos de pensionistas tienen diferencias a pesar de tener el mismo grado remunerativo. Aquellos que pasaron a situación de retiro. Entonces, ¿qué casos? Cuando hay renovación de cuadros estando inscrito para el ascenso. 2, cuando hay 35 años de servicio y están inscritos en el cuadro de méritos. Y 3, 40 o más años de servicio. Y acá les pongo el caso de un coronel. Su pensión estimada ascendería... Una introducción, señor. Es el 1133, no es el 1132. ¿Es 3233? Es 1132 y 1133, uno es remuneración y el otro pensión, que están ligados. Muy bien, entonces, tienes primero la pensión promedio, estamos hablando en el caso de un coronel, 2.269, y este es un general que está por ascender al grado superior al pasar al retiro. Entonces tienes el beneficio no pensionable, 4.381 de coronel y corresponde a su grado. Y el aumento de 233 que se da en el Decreto Supremo 246 del 2012. Es decir, de un general que está por ascender al grado superior al pasar al retiro correspondiente al grado. Eso le daría un total de 6.883. Dado la dación del decreto legislativo, como que se consolida
la pensión pasa a 8.362, es decir, de general por ascender al grado superior. Entonces, aquí es donde se comienzan a generar ciertas diferencias para aquellos que tuvieron la jubilación antes de la dación del 1133 y después de la dación del 1133, y donde se crea además un malestar fundamentado de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Siguiente. Entonces, hasta ahí hemos visto qué pasó en el decreto legislativo 1132 y 1133. Ahora, la autógrafa de ley. Ahí se acumularon los proyectos de ley 660, 699 y 776. Siguiente. El objeto de la autógrafa de ley es la modificación de la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo 1133. Aquí sí está correctamente. Y ahí se permite a los pensionistas de la ley 19846, antes de la dación del decreto legislativo 1132, se les calcule su pensión en base a la remuneración consolidada, como se ha explicado en el ejemplo anterior. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las observaciones del Ejecutivo sobre la autógrafa de ley? Nosotros tenemos 3. Uno primero, la Constitución. La primera disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú establece que no es factible efectuar modificaciones en los regímenes previsionales si previamente no se ha demostrado sostenibilidad financiera y que cumplen con el requisito de no nivelación, número 1. Eso está en la Constitución. 2, ya hay un antecedente y es un pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca del fondo de la propuesta. El Tribunal Constitucional sostiene que la nivelación busca la utilización ventajosa del derecho a la pensión, por lo que configura un abuso. La aplicación de la autógrafa de ley podría, por efecto, generar una mayor diferencia entre los militares y policías y las demás personas afiliadas a los sistemas públicos de pensiones y el del sistema privado. Y yo sí creo, y como siempre las Fuerzas Armadas van a merecer mi respeto, pero también tenemos que tener entendido que estamos dentro de un sistema de administración pública que tiene muchos sectores. Ustedes, por ejemplo, señores congresistas, han visto que tenemos hoy una huelga de docentes y han visto justamente, han escuchado el tipo de remuneración que estamos tratando de mejorar. Es decir, el presidente Kuczynski ha hecho una propuesta para llevar los sueldos de 1.500 a un primer tramo de 1.780 y después de 2.000 soles. Y si vamos hacia los diferentes sectores vamos a encontrar muchas diferencias. Entonces también tenemos que asegurar, cuidar una coherencia a la hora de legislar sobre remuneraciones y sobre pensiones. El tercer comentario es iniciativa de gasto. Nosotros consideramos que la autógrafa de ley, y eso lo hemos puesto en la observación que se hizo en su momento, contraviene el artículo 79 de la Constitución, que dice: los representantes del Congreso de la República no tienen iniciativa legislativa para crear ni aumentar gastos públicos. La autógrafa de ley contraviene a la Constitución Política del Perú, porque la misma es inconstitucional e inaplicable para su ejecución. Esta es la ley, esta es la Constitución de 1993. Siguiente. Ahora, entonces, uno es el que no puede haber nivelación, 2, iniciativa de gasto. 3, el costo. Este es un costo estimado que se hizo en el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, que la aplicación de la autógrafa de ley tendría un costo anual de 1.107.3 millones de soles. Ahí está el número de pensionistas, el impacto en la planilla de los pensionistas y también importante, recuérdense que esto se aplica en los próximos años, el impacto en la reserva actuarial, que sería de más de 17.000 millones de soles en un solo momento. Ahí también podemos observar, digamos, que la mayor cantidad de pensionistas está hoy a nivel de la Policía Nacional, en segundo el Ejército Peruano, luego la Marina y luego la Fuerza Aérea. Siguiente. Ahora, cuando se estaba discutiendo la insistencia en esta autógrafa de ley, el Poder Ejecutivo
ya que no había podido influenciar en términos de la observación, consideró necesario mandar una alternativa. Y es más, se coordinó con varios líderes de las diferentes fuerzas políticas representadas aquí, justamente para que nos den la oportunidad de mandar una propuesta de ley, que tuviera algunas características. Equilibrio fiscal, lo que nosotros consideramos no sea inconstitucional y además que no signifique iniciativa de gasto desde el Congreso. Y esa es la propuesta que hoy seguramente estamos discutiendo y que seguramente será materia de debate en los próximos días. Y desde ahí, desde ahora, señor presidente, la total disposición del equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas para trabajar con ustedes todo el detalle que sea necesario para que esta propuesta sea entendida, clarificada en todos sus términos. Entonces, hemos mandado el proyecto de ley, que se le ha dado el número de 1522-2016, y ahí, ¿qué se plantea? Se plantea subsanar los problemas generados por el 1132 y el 1133 a través de una bonificación extraordinaria. Este es un proyecto de ley que entra el 12 de junio del 2017 y afecta directamente el decreto ley a los pensionistas del decreto ley 19846 y Montepío, en el marco de las provisiones presupuestarias y de acuerdo a las posibilidades de la economía nacional. También hemos planteado en este proyecto de ley que se otorga a partir del último trimestre del 2017, es decir, desde octubre, es decir, dentro de un mes. Siguiente. Ahora, ¿qué significa este proyecto de ley? Nosotros estamos planteando una bonificación extraordinaria que se pagará en 4 etapas, empezando este último trimestre. Una primera etapa, octubre-diciembre del 2017, una segunda etapa en el año 2018, una tercera etapa en el año 2019 y finalmente la etapa cuarta en el año 2020. Sí entiendo que sería deseable poder acortar los periodos de implementación. También tienen que entender que la planificación del presupuesto, los ingresos que se espera tener, no permite hacerlo de un solo golpe. También se establece, hay en algunos casos, como no hay un impacto mayor, en la mayoría de casos, acá estamos hablando de más de 38.000 personas impactadas, pensionistas impactadas, se establece que el monto de bonificación es menor, si es menor a 200 soles se va a entregar en una sola etapa. Estamos hablando que por Montepío, la hojita de impactos, estamos hablando que por Montepío serían 14.859 pensionistas impactados positivamente. Estamos hablando que eso tendría un impacto de 17 millones y que se dividiría, digamos, 2017 4.4 y inmediatamente se llegaría a los 17.5 en el 2018. En el caso de la 19846, estamos hablando de impactos de 16 millones el primer año y llega a un total de 257 millones en el año 2020. Al final, lo que tenemos es un impacto de 274.7 millones de soles. Es también importante resaltar que con esta nueva bonificación que se plantea, lo que estaríamos haciendo es que las pensiones lleguen a un equivalente al 70% de lo que es la remuneración actual. Eso muy acorde, digamos, con el espíritu, lo que fue el decreto legislativo 1133 y también esto significaría, digamos, estar en un sistema pensionario razonable y de los mejores, el mejor dentro del Perú y de los mejores dentro de América Latina para casos similares. Ahora, también para que se entienda, aquí estamos hablando de las remuneraciones que van desde suboficiales de tercera, que están hoy día alrededor de 1.383 soles, hasta los generales
de división que están por encima de los 6.000. En total estamos hablando de 38.000 pensionistas beneficiados por esta propuesta, que al final del día lo que hace es consolidar esa remuneración, esa pensión, al 70% de lo que fue en actividad. Eso es, señor presidente, congresistas, la propuesta del Ministerio de Economía, del Poder Ejecutivo, que consideramos va en el camino correcto de mejorar la situación pensionaria de las Fuerzas Armadas y Policiales, y lo hace de una forma que tenga sostenibilidad en el tiempo y nos permita, digamos, que sea presupuestada adecuadamente dentro del presupuesto de la República. Y como le decía, eso se aplicaría a partir del último trimestre de este 2017. Y gracias, y quedo a disposición para las preguntas. Gracias, señor primer ministro. Dando conocimiento de la presencia del congresista Juan Carlos del Águila, del congresista Miyashiro y del congresista Galván, voy a otorgar el uso de la palabra en el orden que se han inscrito. Se ha inscrito la congresista Lourdes Alcorta. Tiene el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Saludar al ministro Zavala y a sus acompañantes. Y bueno, decirle que algo que creo que él debería saber o ya sabe. El problema de la remuneración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no es un problema de ahora ni de hace 2 años atrás. Ese es un problema que viene de gobiernos anteriores. En la época del gobierno aprista, y no me dejará mentir el señor Velázquez Gesquén, se armó una comisión con especialistas en los temas laborales. Y estuvimos ahí varios congresistas, entre ellos el señor Gianpietri, para reestructurar el sueldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Todos sabemos que a la caja policial militar entran 200 millones todos los meses, pero de la misma forma que entra sale porque es para pagar sueldos y pensiones. O sea que por más que la caja esté bien mantenida y bien manejada, sabemos que entra plata y sale plata, porque el Estado tampoco ha cumplido con pagar lo que le corresponde y por eso hay ese vacío enorme. El tema de reestructuración de las Fuerzas Armadas fue armado de tal manera que se sujetara no solamente a lo sustentable que se pudo sustentar, sino a lo sostenible justamente. Esto arrojaba un monto más o menos de 25.000 millones de soles para que fueran pagados en 5 tramos, no en 5 años seguidos, en función siempre a la caja fiscal. No habría otra manera de hacerlo. Entonces lo que se propuso en ese momento y se reestructuró y así se aprobó por unanimidad en el Congreso es que esta situación se iba a manejar de esa manera. Pero ¿qué es lo que sucedió? Se dio un bono de reconocimiento, me parece que fue un bono de 1.000 soles a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que estuvieran en actividad, privando de este derecho a los retirados, sobre todo aquellos que habían estado en la lucha en el BRAE y en la misma guerra con el Ecuador. Entonces dejaron de lado a los que realmente merecían esto y realmente lo merecían todos. Entonces el tema no viene de ahora o que hay que reestructurarlo. Esto ya tiene un proyecto de ley, eso es un proceso, ha sido aprobado, esto hay que regularizarlo, como le digo, en 5 etapas en función a la caja fiscal. No tiene que ser 3 años seguidos, puede ser este año un monto, un porcentaje, dentro de 3 o 4 años al otro monto, la cuestión es regularizarlo. De la misma forma que todos los nuevos que iban a entrar en un mismo sistema, para no estar en esta distorsión de sueldos porque hay sábanas diferentes, porque tienen regímenes diferentes, sobre todo en el Ejército y en la Marina. Entonces, el problema se tiene que solucionar de una manera que sea viable para todos, y esa es la forma viable como la que vimos. No hay ninguna novedad lo que estamos viendo el día de hoy acá. Lo que ha hecho el señor Ollanta, el presidente anterior, nefasto manejo, nefasta recordación, no me debe repetir más en el país, es que el presidente Ollanta distorsionó y cometió una gran injusticia de la exposición. Yo le revierto a usted su exposición de la manera al revés. El presidente de la República, Ollanta, distorsionó, manejó, manoseó el tema y originó finalmente que las personas que se retiraban de capitán, coronel, los que sean de menor grado, salían ganando más que los generales que habían salido. Y todos van a llegar de una forma a capitán, a teniente, a coronel, todos van a llegar, o sea que a todos les va a tocar en su momento. Lo que no se puede mantener es esta situación de distorsión porque es injusta, porque es perversa y porque no es merecible. Entonces, si usted habla, por ejemplo, del tema de una bonificación, el tema es que la bonificación pues no es pensionable, y eso lo sabemos todos, es un alivio, pues un aliciente. Pero que usted habla, por ejemplo, del tema de la educación, y usted puso el tema de educación, que estamos en una huelga, si no hubiera gastado en este gobierno, con el ministro Saavedra, casi 1.000 millones de soles en asesorías
casi 1.000 millones de soles, 890 y tantos mil, cómo hubiera aliviado hoy día esa cantidad en lo que es educación, en lo que es salud. Lo que allá pasó, pasó, pero hubiera aliviado muchísimo, por lo menos le hubiera a ustedes un paliativo en el tiempo de poder negociar alguna mejora en lo que es salud y educación a la gente que hoy día está movilizada, porque las partes más sensibles de la sociedad de cualquier país es la educación y es la salud.